¿Cómo escribir los diálogos de los personajes? Seguramente te has hecho esta pregunta muchísimas veces al escribir tus cuentos o al avanzar en tu novela. Mi nombre es J.C. Sánchez, soy doctor en literatura y entrenador de escritores y en esta clase te voy a explicar las 3 maneras en que puedes incluir los diálogos de los personajes en tus relatos. Así que comenzamos de inmediato. Doy inicio entonces a esta clase donde voy a explicarte de qué manera integrar los diálogos de tus personajes en el cuerpo de tu narración, y para ello voy a tener que referirme a un concepto que se suele utilizar en este caso, que es el concepto de estilos narrativos. ¿Y qué son los estilos narrativos? Fundamentalmente la manera en que el narrador introduce en el texto las palabras o los pensamientos de los personajes. Fíjate que incluso en el lenguaje hablado, nos vamos a ver seguramente en muchas oportunidades en la situación de tener que integrar los diálogos de otros en ese discurso que estamos haciendo. Y la forma en cómo podemos hacerlos es de 3 maneras, que se suelen llamar estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre. Voy a explicarte cada uno de esos estilos, pero antes quiero sugerirte que te suscribas a este canal porque voy a estar subiendo constantemente contenido que estoy seguro que te va a interesar, que tiene que ver con creación narrativa, teoría literaria, etc. Y por supuesto que si te gusta este video me dejes un like, y si que tienes alguna duda la dejes en la sección de los comentarios porque siempre estoy muy atento a responderla. Te contaba entonces que incluso en la lengua hablada tenemos que utilizar al menos 2 estilos narrativos, cuáles son el estilo directo y el estilo indirecto. Te voy a poner un ejemplo para que los podamos identificar antes de ingresar a sus características particulares. Yo te puedo contar la historia, por ejemplo, de cuando fui a comprar 1 litro de leche al supermercado, y puedo referirla de la siguiente manera. Llegué al supermercado, saqué 1 litro de leche y cuando llegué a la caja le dije a la señorita: "Buenos días, señorita, ¿cómo está usted?". Y ella me respondió muy amablemente: "Yo estoy muy bien, señor, espero que usted también". Entonces yo le dije: "Me gustaría saber cuál es el precio del litro de leche", y ella me respondió muy amablemente: "Señor, el precio es el que usted ve en el envase". Fíjate que en este ejemplo, cuando yo estoy contando la historia y digo: "Yo le dije a la señorita, ¿cómo está usted?", al parecer yo estoy replicando los diálogos. Yo estoy actuando casi y estoy asumiendo la voz de la señorita que se encontraba en la caja del supermercado, y eso se llama estilo directo. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo directamente lo que el personaje, en este caso de esa historia que yo estoy contando, la cajera del supermercado, dijo o pensó. Para que esto quede mucho más claro, comparémoslo con el estilo indirecto. Si yo utilizara el estilo indirecto, o sea, si yo refiriera indirectamente qué fue lo que me respondió la cajera, tendría que decir lo siguiente: "Fui al supermercado a comprar una caja de leche y cuando llegué a la caja saludé a la señorita y le pregunté cómo estaba. Ella me respondió muy amablemente que estaba bien. Yo le pregunté entonces por el precio del litro de leche y ella me respondió que el precio se encontraba en el envase". Fíjate que cuando lo hago de forma indirecta, el narrador, yo en este caso, no dejo de hablar. Siempre estoy hablando, solo que estoy integrando a mi discurso de manera indirecta el discurso o el diálogo del otro. Yo como narrador estoy refiriendo qué fue lo que dijo el otro. En el caso del estilo indirecto, el narrador deja de hablar y le cede la voz al personaje. Pero lo vamos a ver con un ejemplo literario que estoy seguro que te va a quedar muchísimo más claro, y partamos entonces con el estilo directo. Este es el caso de cuando tú incluyes directamente el diálogo de tus personajes en tu narración, y aquí te quiero mostrar un ejemplo que espero que te resulte claro. Cuando hablamos de estilo directo es lo que los latinos llamaban la oratio recta. Fíjate en este ejemplo. María buscó con nerviosismo su encendedor en la cartera, pero no lo encontraba. ¿Lo habré dejado en casa?, se preguntó. Juan la esperaba con el cigarrillo entre los labios. No se preocupe, María, le dijo. Puedo ir a comprar fósforos en la esquina. No, no se vaya usted. Estoy segura de tener un encendedor, le respondió María nerviosa. No quería que Juan se alejara. Vamos con algunas características importantes. Primero, tenemos que
distinguir que en el caso del estilo directo hay dos voces que están hablando, ¿cierto? Es la voz del narrador o la voz narrativa por un lado y la voz del personaje o de los personajes por otro lado. Los personajes hablan directamente. Ellos hablan. Por lo tanto, lo que se suele utilizar en este tipo de diálogos son marcadores textuales, algunos elementos gráficos que le van indicando al lector cuándo deja de hablar el narrador y cuándo empieza a hablar el personaje. Veámoslo en este ejemplo que los he marcado en rojo. Fíjate, en la primera frase que está entre comillas, eso es lo que piensa el personaje, ¿cierto? María buscó con nerviosismo su encendedor en la cartera, pero no lo encontraba. Comillas, ¿lo habré dejado en casa? Cierre comillas, se preguntó. Debes notar que las comillas, en este caso, están puestas ahí con la función de indicarle al lector que aquello que está entre comillas es lo que el personaje pensó o se preguntó, tal como dice ahí. Y por supuesto el verbo se preguntó también le está indicando al lector que aquello no se lo está preguntando el narrador, sino que se lo está preguntando el personaje. Cuando hablo de marcadores me estoy refiriendo específicamente a ese tipo de palabras, de construcciones verbales o signos gráficos que van indicando entonces el cambio de voz. Pero sigamos un poquito más adelante porque estoy seguro de que esto te lo debes haber preguntado muchísimas veces. Los guiones. ¿Cómo se ponen los guiones y para qué utilizo los guiones en el caso del estilo directo? Tal como te lo dije recién, básicamente para distinguir la voz del narrador de la voz del personaje. Fíjate que en este caso el personaje habla directamente y esto es un uso editorial, ¿sí? Por lo general se suele introducir ese diálogo con un guión. No se preocupe, María. Pero fíjate que después viene otro guión. Le dijo y otro guión. ¿Por qué? Porque el guión se utiliza, insisto, para distinguir las dos voces. Entonces tienes que fijarte que cuando tú hagas esta operación en tus relatos, tienes que fijarte que esos guiones tienen que marcar siempre la separación de voces. Por ejemplo, guión, no se preocupe, María. Ahí habla el personaje, guión, le dijo. Ese le dijo, ¿quién lo dice? Lo dice el narrador. Entonces eso se diferencia y después viene otro guión. Puedo ir a comprar fósforos en la esquina porque eso lo dice el personaje. Por supuesto, si es que después no se introduce la voz del narrador, simplemente no se pone guión y se deja solamente con un punto porque después viene un espacio y se supone que ahí ya dejó de hablar el personaje. Y después habla el otro personaje, que es Juan, también se inicia el diálogo con un guión, no se vaya usted, estoy segura de tener un encendedor, después nuevo guión, le respondió María nerviosa para indicar la separación de voces. Una de las cosas importantes del estilo directo, y es una de sus mayores dificultades en realidad, es que tienes que construir muy bien cómo habla cada personaje y para eso tienes que conocer exactamente la personalidad de cada uno de los personajes. Uno de los riesgos más grandes de utilizar el estilo directo tiene que ver con que podría ocurrir que los diálogos se tornen inverosímiles o un poco empaquetados. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo estoy contando la historia de dos asaltantes callejeros comunes. Y supongo que yo voy contando que acaban de robarle la gargantilla a una señora y salieron corriendo. Y mientras corren, uno de ellos le dice al otro, estilo directo, guión, apresúrate, que la policía nos va a dar alcance. Y el otro le responde, guión, corro tan rápido como puedo, amigo, las piernas no me dan para más. ¿Qué piensas tú de ese tipo de diálogo con esos personajes que yo te estoy refiriendo en esa situación? Probablemente el lector siente una sensación incómoda de inverosimilitud porque puede decir, ok, pero los asaltantes callejeros no hablan así. Esta no es su forma de hablar. Por lo tanto, vas a perder fuerza en tu narración y es por eso que te recomiendo siempre que tengas muy claro cuál es la personalidad, cuál es la forma de hablar, qué tipo de muletillas usa cada uno de tu personaje para que eso sea mucho más creíble. Un ejemplo fantástico de un manejo extraordinario de los diálogos es, bueno, una de las obras cumbres de la literatura en español y de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Tú cuando lees los diálogos entre Don Quijote y Sancho Panza, sabes quién está hablando porque hablan de forma diferente. Perfecto, pero ¿cómo podemos entonces evitar esa problemática de que los diálogos de los personajes nos resulten inverosímiles? Una forma para conseguirlo es utilizando el segundo estilo narrativo, que es el estilo indirecto, que te puede ayudar a evitar esa problemática. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente, el estilo indirecto o la oratio oblicua
como lo decían los romanos, básicamente lo que hace es que el narrador nunca le cede la voz al personaje. El narrador nunca deja de hablar con su propio estilo, con su propia voz. Por lo tanto, solamente refiere lo que los otros personajes dicen. En el ejemplo que te ponía yo de los asaltantes, por ejemplo, en lugar de intentar referir el diálogo directamente, el narrador puede decir: los personajes, después de robar la gargantilla, salieron corriendo. Uno le dijo al otro que se apurara porque la policía ya los iba a alcanzar, y el otro le respondió que estaba corriendo tan rápido como podía, que sus piernas ya estaban muy cansadas. Fíjate que si yo lo hago de esa manera, me evito entonces la problemática de tener que referir directamente el diálogo de los personajes. Un ejemplo mucho más claro, tal cual lo habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Qué pasaría si el mismo diálogo del ejemplo anterior lo hiciéramos en estilo indirecto? Fíjate cómo cambia. María buscó con nerviosismo su encendedor en la cartera, pero no lo encontraba. Se preguntó si lo habría dejado en casa. Juan, que la esperaba con el cigarrillo entre los labios, le dijo que no se preocupara, que él podría ir a comprar fósforos en la esquina, pero María le pidió nerviosa que no se fuera y le aseguró que tenía el encendedor en su cartera. No quería que Juan se alejara. ¿Te das cuenta de la gran diferencia que hay entre uno y otro? Los personajes igual están hablando acá. Es solo que el narrador nunca deja de hablar y continúa controlando la entrega de la información. Por supuesto que lo que va a ocurrir aquí es que van a cambiar las formas verbales. Esto no es una clase de gramática, por lo tanto no voy a entrar en este tipo de detalles, pero como tú sabes hablar el español y haces el estilo directo y el indirecto constantemente, solamente tienes que fijarte en cómo van cambiando las conjugaciones verbales. Fíjate que aquí lo tengo marcado en rojo. En el estilo indirecto también tenemos marcadores que nos van indicando cuándo empieza la referencia de la voz del personaje. Por ejemplo, se preguntó si lo habría dejado en casa. Se preguntó si lo habría dejado en casa. Fíjate que en este caso cambia toda la conjugación verbal. Si lo hubiese hecho en estilo directo sería: se preguntó, guión, ¿lo habré dejado en casa? Y aquí se preguntó si lo habría dejado en casa. Vamos a los siguientes diálogos. Juan, que la esperaba con el cigarrillo entre los labios, le dijo que no se preocupara, que él podría ir a comprar fósforos en la esquina. Y aquí surge una partícula muy importante dentro del idioma español, que es un conector, en realidad un conector subordinante, que es el que. Una de las partículas que más se van a repetir en el estilo indirecto es precisamente el que, porque el que está introduciendo otra oración. Por ejemplo, Juan le dijo que no se preocupara. Ahí hay dos verbos. Le dijo, verbo 1, que no se preocupara, preocupar, verbo 2. Esa partícula que está introduciendo otra oración, que es básicamente la oración que pronunció, que dijo el personaje. Pero sin entrar en esos detalles, solamente te quiero llamar la atención en que el que es uno de los marcadores más importantes del estilo indirecto. Me dijo que me fuera. Le pregunté si tenía fuego, me respondió que sí. Por ejemplo. Entonces tienes dos formas de introducir diálogos, entonces el estilo directo y el estilo indirecto, y cada uno de ellos tiene funcionalidades, posibilidades estéticas distintas. Si a ti te resulta muy fácil imitar la voz de los personajes, porque yo sé que hay escritores que tienen esa capacidad, sé que te resulta muy fácil hacer diálogos, construir diálogos y ponerte en la piel de los personajes y hablar como cada uno de esos personajes hablaría, entonces el estilo directo es para ti. Si en cambio eso te cuesta un poquito más y prefieres que la voz de tu narrador esté siempre controlando la narración y refiriendo de forma indirecta, entonces el estilo indirecto es para ti. Y el estilo directo y el estilo indirecto se han utilizado constantemente en la historia de la literatura, pero no es sino hasta el siglo XX donde se empieza a utilizar con bastante profusión lo que conocemos como el estilo indirecto libre, como una nueva técnica narrativa, y que se usó, por ejemplo, mucho en tipos de literatura más experimentales, como por ejemplo lo que ocurrió con el boom latinoamericano. ¿Y qué es el estilo indirecto libre? ¿Cómo se construye y cómo se utiliza? Te voy a poner la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si mezclamos ambos estilos? O si en otras palabras, ¿qué pasaría si el estilo directo le sacamos los marcadores textuales y si el estilo indirecto le sacamos los marcadores textuales? Mira esta primera posibilidad. Al estilo directo voy a quitarle todos los marcadores que van indicando cuando los personajes empiezan a hablar. Fíjate cómo queda.
María buscó con nerviosismo su encendedor en la cartera, pero no lo encontraba. ¿Lo habré dejado en casa? Juan la esperaba con el cigarrillo entre los labios. No se preocupe, María, puedo ir a comprar fósforos en la esquina. Ella estaba nerviosa. No, no se vaya usted, estoy segura de tener un encendedor. No quería que Juan se alejara. En esta primera posibilidad, podríamos pensar que estamos utilizando un estilo directo, ¿no es cierto? Los personajes están hablando directamente, pero es libre. ¿Por qué es libre? ¿Libre de qué? Libre de conectores, libre de marcadores. Fíjate que aquí no hay guiones, ni comillas, ni le dijo, ni me dijo, ni le preguntó, etc. No, todas esas cosas no están, sino que simplemente la voz del narrador se va mezclando con la voz del personaje y ahí el lector tiene que estar muy atento para saber cuándo deja de hablar el narrador y cuándo empieza a hablar el personaje. Por supuesto que por lo que dicen, por la forma en que lo dicen, nos vamos a ir dando cuenta de ello. Estilo directo, libre. Estilo directo, libre de conectores. Pero el estilo directo libre no es tan utilizado en realidad como sí lo es el estilo indirecto libre. O sea, todas las conjugaciones verbales del indirecto, pero sin los conectores. Por ejemplo, María buscó con nerviosismo su encendedor en la cartera, pero no lo encontraba. ¿Lo habría dejado en casa? Juan la esperaba con el cigarrillo entre los labios. Podría ir a comprar fósforos en la esquina. No quería preocuparla. Pero María estaba nerviosa. Encontraría el encendedor en su cartera. No vaya a irse, Juan. No quería que él se alejara. Fíjate que está básicamente como el ejemplo anterior. Con los diálogos directos de los personajes es solo que la conjugación verbal es aquella que pertenece al estilo indirecto. Entonces, el estilo indirecto libre es como si estuvieses utilizando el estilo indirecto, ¿sí? Tal como lo usas en la cotidianidad, y le quitas todos los marcadores. ¿Para qué? Para evitar el freno en la narración que implicarían todos esos marcadores. Le dijo que, pensó que, creyó que, le preguntó, etcétera. Y tal como lo tenemos en esta lámina, en el estilo indirecto libre se reproducen los diálogos o los pensamientos de los personajes con las mismas conjugaciones verbales del estilo indirecto, pero se omiten los marcadores textuales. Pero te quiero poner un ejemplo para que veamos cómo esto funciona con textos narrativos. Mira este caso de un texto de Alejo Carpentier llamado El arpa y la sombra. Alejo Carpentier es uno de los precursores del realismo mágico y por supuesto del boom latinoamericano. Dice lo siguiente el texto, fíjate cómo es. Reaparece el Tirc, más borracho que Truán de Almadraba, anunciando que ha encontrado enormes viñedos silvestres y que las uvas puestas a fermentar dan un vino que, bueno, con verme basta, y aquí no me tose nadie, y que me dejen dormir la mona, que esto es jauja. Y se desploma y vomita y grita que todos los normands son unos hijos de... Perfecto. Fíjate en cómo se diferencia aquí la voz del narrador con la voz del personaje. Aquí la voz del narrador dice lo siguiente. Reaparece el Tirc, narrador en tercera persona, más borracho que Truán de Almadraba, sigue hablando el narrador, anunciando que ha encontrado enormes viñedos silvestres y que las uvas puestas a fermentar dan un vino que... Y aquí se produce un quiebre y empieza a hablar el personaje. Bueno, con verme basta, y aquí no me tose nadie, y que me dejen dormir la mona, que esto es jauja. Y se desploma y vomita y grita que todos los normands son unos hijos de... Todo aquello que está en rojo es lo que el personaje dijo, y fíjate que esto se podría hacer la referencia al estilo indirecto. Dijo que me dejen dormir la mona. Dijo que lo dejaran dormir la mona. Aquí está haciendo una mezcla entre el estilo directo y el estilo indirecto, muy experimental y por supuesto muy interesante. Pero vamos a otros ejemplos. Fíjate lo que hace Mario Vargas Llosa en su novela Conversación en la Catedral. Dice así: da la vuelta a la plaza. Al entrar a la colmena detiene un taxi, narrador en tercera persona. Su perrito no iría a ensuciar el asiento. No, maestro, no lo iba a ensuciar. ¿Qué ocurrió acá? En esto que está marcado con rojo. Su perrito no iría a ensuciar el asiento. Ya, ¿quién dice eso? Al parecer eso lo dice el taxista. Fíjate que si yo utilizo el estilo indirecto tendría que decir lo siguiente. El taxista le preguntó si su perrito no iría a ensuciar el asiento. ¿Te das cuenta? Esa es como la conjugación verbal del estilo indirecto. El pasajero, el personaje, le respondió
Que no, maestro, que no lo iba a ensuciar. Fíjate entonces que está usando el estilo indirecto y al estilo indirecto le sacó los conectores. Le sacó, él le dijo qué, le preguntó qué y solamente lo dejó así, como si fuese estilo directo, ¿no es cierto? Pero con las conjugaciones verbales del indirecto. Su perrito no iría a ensuciar el asiento, no, maestro, no lo iba a ensuciar. Es un estilo un poco más complejo, pero fíjate que dota de una gran plasticidad, de un gran dinamismo a los diálogos. En ejemplo 3, este es un ejemplo mucho más extenso, me imagino que te va a costar ver un poco el texto aquí en la pantalla, pero escucha muy atentamente este fragmento de la novela Coronación de José Donoso. Dice lo siguiente: cierta noche, Andrés escuchó un agitarse inusitado en el cuarto debajo del suyo. Algo sucedía. Su atención se adhirió a la voz de su abuela, que se quejaba suavemente al comienzo y que después dio un débil gemido de dolor. Sobrecogido, se sentó al borde de su lecho con sus pies metidos en las pantuflas. Aguardaba. ¿Y si su abuela muriera? Si muriera allí mismo, ahora, esta noche. Sensibilizados de pronto, sus nervios vibraron a lo largo de todo su cuerpo. ¿No sería esa la solución de todo? Lo invadió una alegría salvaje. Lourdes, Estela sobre todo, se dispersarían a los cuatro vientos en el momento en que la nonagenaria respirara por última vez, pero el terror de la nada se abalanzó sobre él. Su abuela no debía morir, no debía, porque entonces Estela partiría con su muchacha a comenzar una vida, mientras él se quedaba puliendo y dando vueltas entre sus manos para admirarlos sus 10 hermosos bastones. José Donoso, un escritor chileno, también parte del boom latinoamericano, y esta es una de sus novelas más importantes, o por lo menos una de las primeras con las que ingresó al panorama literario internacional. Lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Fíjate que voy a cambiar de lámina para marcar en color cuando deja de hablar el narrador y cuando empieza a hablar el personaje. Aquí tenemos a Andrés, aquí tenemos un narrador en tercera persona, omnisciente porque sabe qué es lo que siente y piensa Andrés. Y este narrador de pronto refiere de forma indirecta y muy libre lo que el personaje está pensando o está sintiendo. Aguardaba, narrador, ¿no es cierto? Tercera persona. ¿Y si su abuela muriera? Si muriera allí mismo, ahora, esta noche. Nuevamente, fíjate que esto es muy interesante porque eso que está ahí en rojo, y si su abuela muriera, si muriera allí mismo, ahora, esta noche, es lo que está pensando el personaje, el protagonista, ¿cierto? Pero el narrador lo está refiriendo como si lo estuviese diciendo él. Pero ¿dónde se nota? ¿Dónde se nota aquí? ¿Dónde hay una marca? ¿Dónde hay un indicio aquí de que eso lo está pensando el personaje? En el tiempo presente. Fíjate que dice aquí, si muriera allí mismo, ahora, esta noche. Eso lo está diciendo o lo está pensando el personaje, que el personaje va a estar siempre en presente, ¿no es cierto? En cambio, si que tú te fijas, la narración, el narrador habla en pasado. Cierta noche Andrés escuchó en pasado un agitarse inusitado. Y en el pasado que está refiriendo el narrador, el personaje se pregunta en presente, si muriera esta noche. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de que el narrador no ha dejado de narrar, pero de pronto se introduce la voz del personaje sin marcadores, ¿no es cierto? Y por lo tanto de forma indirecta y libre. Espero que se vaya entendiendo. ¿No sería esa la solución de todo? Nuevamente eso lo piensa el personaje y al final, su abuela no debía morir. Eso lo está pensando el personaje. No debía, porque entonces Estela partiría con su muchacha a comenzar una vida, mientras él se quedaba puliendo y dando vueltas entre sus manos para admirarlo sus 10 hermosos bastones. Eso lo está pensando el personaje. Si mi abuela muere va a ocurrir esto. Y eso es justamente lo que está refiriendo de forma indirecta libre el narrador. Se va entendiendo, espero sinceramente que se vaya entendiendo. Sé que el tema del estilo indirecto del libro es un poquito complejo, pero vamos con un último ejemplo para que vayamos clarificando de qué va esto del estilo indirecto libre y cómo lo puedes utilizar en tu relato. Volvemos a Vargas Llosa, un fragmento de La tía Julia y el escribidor. Nuevamente el texto probablemente se vea muy pequeño en la pantalla, así que te pido que pongas atención. Mi padre habló largamente, dejando transparentar poco a poco algo de emoción. Yo creía que él me odiaba, cuando la verdad era que siempre había querido mi bien. Si se había mostrado alguna vez severo, había sido a fin de corregir mis defectos y prepararme para mi futuro. Mi rebeldía y mi espíritu de contradicción serían mi ruina. Ese matrimonio había sido ponerme una soga al cuello. Él se había opuesto pensando en mi bien y no, como creía yo, por hacerme daño. Porque ¿qué padre no quería a su hijo? Por lo demás, comprendía que me hubiera enamorado. Eso no estaba mal. Después de todo, era un acto de hombría. Pero casarme a los 18 años siendo un mocoso, un estudiante...
Ya, aquí fíjate que el narrador, que es un narrador en primera persona, mi padre dice, está refiriendo lo que su padre le dijo, ¿sí? Y lo hace de forma indirecta libre. Fíjate que lo que está marcado en rojo es básicamente lo que dice el padre. Y la voz narrativa está solamente en las primeras líneas. Mi padre habló largamente, dejando transparentar poco a poco algo de emoción. Ahí está refiriendo a su padre. ¿Y qué es lo que le dice el padre? Fíjate que si yo utilizo los marcadores textuales para el estilo indirecto, tendría que decir algo así como esto. Me dijo que yo creía que él me odiaba cuando la verdad era que siempre había querido mi bien. Me aclaró que si se había mostrado alguna vez severo había sido a fin de corregir mis defectos y prepararme para mi futuro. Me reiteró que mi rebeldía y mi espíritu de contradicción serían mi ruina, etc. Fíjate que en este caso, lo que hizo aquí Vargas Llosa fue que refirió lo que le dijo el padre de forma indirecta y le quitó todos los marcadores textuales, provocando entonces un texto muchísimo más dinámico, muchísimo más ágil, etcétera. Así que ya lo sabes, al momento de verte enfrentado a la necesidad de introducir los diálogos de tus personajes en tus relatos, lo puedes hacer de tres maneras: de manera indirecta, de manera directa y utilizando el estilo indirecto libre. Espero que esta clase te haya servido y por supuesto te vuelvo a reiterar que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y por supuesto si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjame en la sección de los comentarios porque estaré muy atento a responder. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.